Muy buenos días. Sean bienvenidos a este centro de evangelización, San Roberto. Continuamos con esta serie de sesiones, de talleres, de cursos para continuar creando una cultura de las personas con discapacidad. Sabemos que el mundo de estas personas con discapacidad pues es muy amplio, existen distintos tipos de discapacidades y pues el evangelio también tiene que llegar a estas personas, y pues lo principal es que seamos conscientes y que tengamos un conocimiento general, porque tal vez a veces es complicado ser especialistas en todo. Habrá algunos de ustedes que puedan especializarse en alguna de las discapacidades y pues puedan colaborar con estas personas en esas áreas. Ojalá que pues entre ustedes hubiera quienes pueden hacerlo, y pues mientras tanto vamos a seguir creando esta cultura de inclusión, de esta diversidad, y pues saber que el Señor Jesús viene precisamente para sanar todas nuestras enfermedades, para incluir a todas las personas, para decirles que Dios, que es nuestro Padre, nos ama a todos, independientemente de cualquier situación que vivamos, porque todos tenemos alguna situación en nuestra vida, absolutamente todos, de cualquier índole. Entonces el Señor Jesús para eso viene, para eso se hace cercano, para eso se hace carne, para eso Él predica, evangeliza, toca a los enfermos, toca a los sordos, toca a los mudos, a los paralíticos, a los pecadores, a los más excluidos del mundo, de la sociedad. Y pues eso quiere hacerlo a través ahora de nuestras manos, de la misión de la iglesia. Sean pues bienvenidos para continuar con este trabajo. Y el día de hoy pues nos acompaña la maestra Lucila Murillo Chávez. Les doy una breve semblanza de quién es ella. Secretaria de profesión, actualmente jubilada, es también esposa y tiene un hijo. Se interesó por la discapacidad auditiva cuando conoció de vista a una familia sorda. Investigó la forma de comunicación con personas y lo comenzó a anotar en sus pendientes, en una libreta que le llamó Cuando tenga tiempo, porque aún trabajaba de tiempo completo en una oficina. Después de que se jubiló, tomó esa libreta y vio lo que tenía pendiente e inició sus estudios o su profundización en estos temas. Estudió lengua de señas mexicana en el ITCATMI, Instituto de Capacitación para el Trabajo en el estado de Michoacán, sistema braille en la escuela Manos en Conciencia, logoterapia y eneagrama en la Universidad La Salle, Campus Morelia, tanatología en el sistema Analítica 4.0 y catequesis especial en el CEDEC de Guadalajara. Actualmente es parte del equipo de catequesis especial desde el año 2021, cuando acudió en busca de ayuda para personas con discapacidad, y la que recibió ayuda era ella. Actualmente se desempeña también como dentro de este equipo de catequesis especial perteneciente al CEDEC de Morelia, como secretaria, maestra de lengua de señas mexicana de sistema braille, y también es catequista en el templo de Nuestra Señora del Carmen de 4 niños sordos. Su lema: pon todo lo que haces en manos de Dios y verás las manos de Dios en todo lo que haces. Le damos un aplauso de bienvenida a la maestra Lucila. Bienvenida. Pues muchas gracias, bienvenidos. Me da un montón de gusto de verlos aquí, que se hayan dado su tiempo para estar aquí y para aprender algo nuevo si es que no lo conocían ya. Y si ya lo conocían, pues para profundizar
en este tema de tanatología. Este tema de tanatología es universal, vamos, es para todas las personas, pero hoy lo vamos a enfocar a los cuidadores de las personas con discapacidad. Eso es lo que vamos a tratar, pero el ejercicio que vamos a ir haciendo en nuestra libreta va a ser para todos, van a ver cómo les va a ayudar. Yo les pediría de favor que no tomen apuntes ahorita, mejor vamos a ver lo que se va a exponer y con mucho gusto esta presentación se las hago llegar a ustedes con las personas que los invitaron, la van a tener y van a poder disponer de esta presentación. Así es que no tomen nota, mejor vamos a enfocarnos en lo que se va a tratar. Bueno, les voy a pedir por favor, nos pongamos de pie para hacer nuestra oración y la vamos a hacer todos juntos a una sola voz, si me hacen el favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra en el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, brinde un calor de vida en el hielero. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quise empezar con esta oración precisamente porque ya se fijaron que en negritas dice, reconforta en los duelos. Y es el tema que vamos a ver el día de hoy. Ok, primero, el objetivo de esta plática es que los catequistas, va dirigido especialmente a los catequistas, pero hay personas aquí que no son catequistas, pero igualmente les va a servir mucho. Que los catequistas conozcan el duelo y sus etapas para que con estos conocimientos puedan identificar, con negritas, identificar la etapa en la que se encuentran los cuidadores de una persona con discapacidad y actuar con empatía y respeto. Saber qué hacer y cómo actuar frente a una persona en su vivencia de duelo. Y 3, es un complemento del taller que el año pasado, en octubre, dio el psicólogo Salomón del Río, y de ahí sacamos este tema porque en la evaluación ustedes mismos pusieron las dudas que tenían sobre la tanatología, entonces por eso es que estamos haciendo esto ahora, ¿ok? En el objetivo número 1 dice identificar, para actuar con empatía y respeto. Eso es lo que queremos lograr el día de hoy. Ok, para recordar y tomar en cuenta esto se los voy a hacer mucho hincapié. Los catequistas no somos tanatólogos, no estamos preparados para diagnosticar, mucho menos para acompañar a una persona en su duelo, salvo con nuestra oración, obviamente. La intención de este tema es para conocer y lograr ser empáticos con la persona que lo vive.
nada más. Se van a llevar unos conocimientos, pero no es para que ustedes estén diagnosticando al cuidador. No, ese no es nuestro papel. Es conocer cómo se vive un duelo para nosotros apoyarlo, para nosotros hacer oración por esa persona y para comprender también el por qué algunos papás de nuestros niños con discapacidad tienen algunas actitudes que nosotros no las entendemos. Ay, es que el papá esto y que el otro, que siempre está pegado con el niño y no lo deja, y es que el papá ni viene, nada más viene y lo avienta, y todo eso lo vamos a entender conociendo las etapas del duelo, y esto es para tener empatía con ellos. Vamos a ver la definición de tanatología. Viene del griego antiguo thanatos, que significa muerte. Era el nombre que tenía el dios de la muerte, thanatos. Y logos es una palabra griega con varios significados, como estudio o tratado. Y como ejemplo les pongo biología. Logía, biología es estudio de la vida. Zoología, el estudio de los animales. Psicología, el estudio de la mente. Entonces, tanatología es el estudio de la muerte. Ha cambiado ya mucho este concepto porque ahora ya no es única y exclusivamente de la muerte. Ahora es para muchas cosas, vamos a ver enseguida. La tanatología es una disciplina que estudia la muerte, el proceso de morir y el duelo, con el objetivo de brindar apoyo profesional a las personas con enfermedades terminales, a sus familias y a quienes han sufrido una pérdida. Se enfoca en ayudar a las personas a afrontar el final de la vida, aceptar las pérdidas, la pongo con negritas, procesar sus emociones como tristeza, miedo, culpa y encontrar un nuevo sentido de vida, que se ve esto en la logoterapia. Pongo con negritas, aceptar pérdidas, porque ahora la tanatología, que antes era única exclusivamente para tratar el estudio de la muerte, ahora es para tratar cualquier pérdida, la que sea. Vamos a ver. Duelo según la tanatología en discapacidad. Proceso natural de adaptación emocional y psicológica de un individuo que ocurre tras una pérdida significativa. ¿Esto qué quiere decir la pérdida significativa? Que esa pérdida tiene que ser muy significativa para mí. No es lo mismo perder un papel que perder a mi mamá. Entonces, es el significado que yo le dé a esa pérdida lo importante. Y que permite restablecer el equilibrio personal y familiar roto. También, fíjense, dice a las familias. En la actualidad, la tanatología se refiere a cualquier pérdida significativa y no solo al duelo por muerte. Y se le agrega la etapa de la culpa, que en la primer tanatología no estaba esa etapa. Entonces, para reforzar, pérdida significativa. La pérdida puede ser desde un lápiz que me gustaba porque me lo regaló mi mamá, que ya murió, hasta la muerte de un ser querido. El duelo se vive, solo que de manera diferente. Entonces no es lo mismo perder ese lápiz que perder a mi mamá, no es lo mismo que se me pierda mi mascota a que se me pierda mi hijo, no es lo mismo, pero el duelo se vive, se vive ese duelo por el lápiz y se vive el duelo por la mamá difunta, nada más que va a ser diferente. Entendamos como pérdida significativa a perder a alguien o algo de gran valor para mí.
¿Por qué? Porque yo pierdo mi lápiz y Leti me puede decir, ay, Lucila, o sea, como por el lápiz, como por qué lloras. Es mi pérdida, significa mucho para mí. Igual yo puedo decirles a alguien, ay, ¿por qué lloras? Porque se te perdió tu mascota. Hombre, te compras otro perro y se acabó. No, porque es esa pérdida que significaba mucho para esta persona. Entonces, no podemos decir que todo es igual. En el caso de la discapacidad, cuando una pareja espera a un niño, fíjense, cuando les preguntamos a mamá y a papá cuando están embarazados, ¿no? ¿Qué quieres tener, niño o niña? ¿Qué contestamos? Nada más que esté bien, nada más que esté sanito. Ajá, eso es lo que contestamos generalmente. Pero ¿qué pasa cuando ese niño que nace no viene sanito? Y pongo entre comillas sanitos porque la discapacidad no es una enfermedad, ¿eh? Por eso pongo comillas, porque así contestamos, pero que esté sano. Cuando llega el niño con alguna discapacidad, entonces está perdiendo la expectativa que tenían los papás de tener un hijo sano. Eso ya es una pérdida significativa y en eso se vive el duelo. Ok. Igualmente, cuando una discapacidad es adquirida, que no sea de nacimiento, se pierde la expectativa de cómo los papás querían que viviera la vida su hijo. Suele ser más doloroso cuando una criatura nace sana, pero adquiere la discapacidad después. Es mucho más doloroso y se vive el duelo, tanto de nacimiento como si es adquirida después. Y aquí pues se inicia el duelo y vamos a empezar con nuestro trabajo en la libreta. Les había comentado que trajeran su libretita, su lápiz, y vamos a poner en una hoja que diga mi pérdida significativa. Cada uno de ustedes va a poner una pérdida significativa en su vida. Cortito, nada más el título, por decirlo así. No se extiendan mucho, nada más. Mi pérdida fue esta. Sean libres de poner la pérdida que quieran y sobre esa pérdida vamos a trabajar. Si me pueden levantar la mano quienes ya terminaron para irme dando cuenta de poder continuar. Las aplicadas, ahí voy. Ajá. Ok, gracias. Bien, Mani, gracias. Gracias. ¿Ok, ya? Muy bien. Ese va a ser nuestro título. Ahí va a decir mi pérdida significativa cuando se me perdió mi gatito. ¿Ok? Bueno. Hasta ahí dejan de apuntar y continuamos. Las etapas del duelo son estas que les muestro aquí. La negación, después viene la ira o el enojo, después viene la culpa. Esta culpa se agregó ahora, ¿eh? No estaba al inicio de la tanatología, no estaba la culpa. La negociación, la depresión y finalmente la aceptación. ¿Qué vamos a hacer en nuestra libreta? Esto. Vamos a hacer esto, por favor. Mi pérdida significativa, luego ponen la primera etapa, que es negación, y dejan un espacio para que escriban. Después el enojo, ira, después culpa, negociación, depresión y aceptación. Dejen espacio entre una y otra para que escriban.
Igualmente les pido si van levantando su manita quien terminó para poder seguir continuando. Ya desde ahorita a algunos ya les cayó el 20, los veo su carita de que dicen, sí. Bueno, pues ahora que le expliquemos una a una, ya más clarito les va a quedar. Ok, continuamos. Vamos a ver entonces primero la negación. Aparece el duelo, aparece en este caso pues la discapacidad o la pérdida significativa e inmediatamente se manifiesta el dolor. Y la primera etapa es la negación. Esta etapa los cuidadores, recordemos que está dirigido para los cuidadores, ¿verdad? Pero es igual para todos. En esta etapa los cuidadores no quieren ver la realidad. No pueden creer lo que les está pasando o simplemente están en shock. Para protegerse del sufrimiento puede haber una congelación de emociones. La negación es, no entiendo por qué pasó, me llegó de repente, sobre todo cuando es una discapacidad adquirida, que como ejemplo vamos a poner a un niño que está jugando, está corriendo, tiene un accidente y se queda parapléjico. Entonces eso es así como que más duro el duelo que si es de nacimiento. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, llorando mucho. Ahí ustedes ya pueden ir anotando qué es lo que más causó en su pérdida significativa cada uno. Llorando mucho, negando lo que está pasando, esto no me puede pasar a mí, ¿por qué? No es justo, actuando como si no pasara nada. Ahí están bien congeladas las emociones y entonces el cuidador se queda sin saber qué hacer y no, aquí no pasa nada, no entiende, vamos, lo que está pasando. No querer recibir un diagnóstico médico, eso pasa mucho en los cuidadores de una persona con discapacidad, de cualquier discapacidad. No quieren aceptar un diagnóstico médico. No, mi hijo está bien, es pasajero, no pasa nada. No quiere seguir con la indicación del especialista. Si no quiere recibir un diagnóstico, mucho menos seguir con un tratamiento o con una forma de vida. No aprende ni se documenta sobre la discapacidad, al contrario, la evita. Es que mira, te presto este libro que habla del autismo o te presto este libro que habla de la discapacidad motriz para que lo leas. No, y no se quiere documentar, no quiere saber nada sobre la discapacidad. No lleva a terapia o a clases especiales a la persona con discapacidad. Eso es súper común, muy común. No, o sea, llevarlo a una escuela especial a mi hijo, no. Yo lo voy a llevar a la regular y ahí las maestras a ver qué hacen o a ver qué aprenden. Puede creer que lo que está sucediendo es pasajero. Ok, yo a mi niño me dicen que tiene ciertas características de una condición de vida, pero ay, ¿cuántos niños hay así? O sea, no pasa nada. Forzar a la persona con discapacidad a realizar tareas o soportar situaciones que le puede causar estrés. Esto es bien importante, catequistas, por eso lo puse en rojo. Es bien importante.
Un niño con discapacidad, cualquiera que sea, no lo podemos obligar a llevar un tratamiento regular como los otros niños. Por eso se llama catequesis especial, porque es especial para ellos. Entonces no podemos, ok, vamos a suponer que incluimos a los niños con discapacidad con los regulares, ok, pero se le tiene que dar un trato especial a los niños con discapacidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños con discapacidad son bautizados y como bautizados tienen derecho de recibir todos los sacramentos y la educación en la fe. Entonces, es especial que no se les olvide eso, porque aparte se les causa mucho estrés, dependiendo, obvio, de la discapacidad, ¿no? Alguna vez les comentaba yo que un niño autista hizo su primera comunión en el Carmen el mero 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen. Aquello es una fiesta enorme. Entonces hay banda tras banda tras banda, un montón de misas, todas cantadas, una con mariachi. Y en la misa de la primera comunión que les tocaba a ellos, incluyendo a Luis, sucede que también había un coro hermoso, cantaban guau guau, preciosísimo y todo. Y el niño autista. Sus papás lo llevaban con los protectores de sonidos, pero el niño no aguantaba. Eso es causar estrés a una persona con discapacidad. Díganme ustedes si a una persona parapléjica, está en su silla de ruedas, lo van a obligar a caminar. No se puede. Entonces hemos hablado, o hincarse. Entonces debemos de aprender esto. Es catequesis especial y tenemos que dar trato especial a las personas con discapacidad. Ok. También, ¿cómo se manifiesta la negación? Bueno, sintiendo miedo de lo que va a pasar. Como no se documentan, como no se dejan ayudar, entonces están con ese miedo siempre de qué va a pasar después con mi hijo y con la familia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si voy muy rápido me dicen. El enojo o la ira. Se manifiesta el dolor. En esta etapa los cuidadores sienten mucho enojo cuando reaccionan y se dan cuenta que la situación está verdaderamente pasando, que se dan cuenta, porque en la anterior estaban en la negación total, pero ya que, ahora sí, como dicen, ya que les cae el 20, entonces aparece esta etapa que es el enojo o la ira. Se divide en enojo o ira porque dependiendo de la personalidad de cada individuo, puede que nada más sea un enojo o puede que verdaderamente sientan ira. ¿Cómo se manifiesta? No aceptan recibir ayuda. Es más, se enojan mucho con la persona que les quiere apoyar, que les quiere dar una ayuda, se enojan muchísimo. Pueden llegar a tener episodios de maltrato físico, psicológico a la persona con discapacidad y esto se llama adversión. Lo pongo con rojo porque también es muy común. Estoy bien enojada, me estás desgraciando la vida, entonces te maltrato, que se te quite. Sienten que su vida ha sido truncada por la discapacidad. Ya me cambiaste la vida, ya no voy a poder tener las actividades que yo siempre he tenido por tu culpa. Escondiendo a la persona con discapacidad para que nadie la vea. Esta es otra cosa que sucede muy a menudo. ¿O por qué no lo llevas a la escuela? No. Además, ¿qué va a aprender? Nada.
y lo escondo para que las demás personas no lo vean, y también, que es una verdad triste, para que no se burlen de la persona con discapacidad. Molestia por ser la persona que cuida a la persona con discapacidad habiendo más familia. Yo estoy enojada porque si somos 5 hermanos, ¿por qué no entre los 5 cuidamos a mi hermano que tiene discapacidad? Nada más yo. Y estoy enojada todo el tiempo porque me amolaron la vida a mí nada más. Deseo de que la persona con discapacidad muera. Ahí cuando ya se manifiesta la ira es cuando viene este sentimiento. A lo mejor no se lo dicen, pero sí lo llegan a pensar. Ay, a ver si se muriera ya y mira, ya descansamos todos. Desacuerdo en tener que cambiar de estilo de vida. Ya no voy a poder hacer esto porque ahora te tengo que cuidar. Frustración e impotencia al no saber qué hacer. Si no se documentan, si no estudian sobre la discapacidad, no saben qué hacer y entonces eso hace crecer más su enojo y puede llegar a la ira. ¿Pregunta hasta aquí? Muy bien. Vamos a la siguiente etapa, que es la culpa, que es la que les digo que se agregó. Esta etapa no estaba en la tanatología inicial, pero se agregó ya a la nueva tanatología. Esta etapa se siente o busca, en esta etapa se siente o busca un culpable por la condición o discapacidad de la persona, aunado con el enojo y la ira. La culpa es común, pero bien común en el duelo. ¿Cómo se manifiesta? Buscando culpables o sintiéndose el propio culpable. Este niño me nació con esta discapacidad porque no tomé ácido fólico, fue mi culpa. No me cuidé en mi embarazo, es mi culpa. O buscando un culpable, que es más cómodo, ¿no? La culpa la tiene mi marido porque no me llevaba al ginecólogo a revisión. Es que la culpa es de mi tía porque por genes mi hijo heredó esa discapacidad. Entonces siempre estamos buscando un culpable para sentirnos mejor, comentando a todas las personas su culpa. Esto es un dolor más fuerte, esto ya es un sufrimiento, que lo vamos a ver más adelante. Cuando yo no supero esta etapa, estoy comentándole a todo mundo, ay, yo tuve la culpa, ¿qué crees? Es que yo tuve la culpa por esto, y si lo escribo en Face me siento mejor, y si lo pongo en el WhatsApp, en el grupo de amigas, me siento mejor porque yo tengo la culpa y yo tuve la culpa. Y me pueden decir, no, Lucila, tú no tuviste la culpa. No, sí, tuve la culpa. Queriendo recompensar a la persona con discapacidad con mimos y atenciones sobreprotectoras, que en lugar de hacerles bien, les hacen un gran daño. Entonces, híjole, yo tuve la culpa, ya lo único que me queda es traerte aquí, ayudarte a todo, tú no te canses, tú no puedes, yo lo hago por ti, yo te doy de comer en la boca, yo te traigo esto, porque le quiero recompensar esa discapacidad que yo me siento culpable de que la haya adquirido. En el caso de cuidadores que son matrimonio, pueden llegar al divorcio o la separación, tristemente. Al estarse culpando uno, el esposo puede cansarse de estarla oyendo a ella, que siempre tiene la culpa, no vamos a llegar a ningún lado, yo ya me voy. O la mujer echándole la culpa al marido, que él tuvo la culpa de la discapacidad, entonces son peleas, esto, lo otro, y se retira. Y ahí viene ya la separación de las familias, no solo matrimonios, sino de familias
completas. Por eso abajo dice destrucción de familias. Piensan poder haberlo evitado. Y ahí viene el reclamo de la culpa, ¿no? Si tú no hubieras tomado tanto alcohol, mi hijo no hubiera nacido así. Si tu mujer no hubieras consumido drogas durante el embarazo, el niño no hubiera nacido así. Se pudo haber evitado si tú no lo hubieras hecho, pero eres la culpable o el culpable. O la misma persona con discapacidad, también le echan la culpa, sobre todo cuando es una discapacidad adquirida, que el niño te vas a caer, no te subas ahí, te vas a caer, pum, se cae. Y adquiere una discapacidad motriz. Pues ¿quién fue el culpable? Pues el niño, porque no entendió. El chiste es encontrar algún culpable. Después seguimos con, me equivoqué. Negociación, perdón. La negociación. Se manifiesta también el dolor. ¿Qué es la negociación? Pues tratar de llegar a un acuerdo consigo mismo o con un poder superior, un ser superior, para mitigar el dolor de la pérdida, recuperar una sensación de control. Entonces ya empieza la negociación. Negociando con Dios para recuperar la salud de las personas con discapacidad, haciendo promesas ilimitadas. Dios, te prometo irme de rodillas por toda la calzada de Guadalupe hasta el santuario, pero por favor, devuélvele la salud a mi niño con discapacidad. Pensando repetidamente, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, no hubiera pasado. Entonces estoy negociando conmigo misma, con mi conciencia, estoy negociando a ver si me convenzo de que no fue mi culpa. Prometiéndose hacerse cargo de todo lo que implica el cuidado de la persona con discapacidad a manera de la recuperación de la culpa. Entonces yo voy a dejar toda mi vida a un lado y me voy a dedicar a ti, persona con discapacidad, porque como yo fui la culpable, ahora voy a hacer todo lo posible para que tú vivas una vida tranquila, feliz, pero mi vida la voy a hacer a un lado, porque ahora te voy a dar todo lo que tú necesitas que yo te quite. Hacer todo lo que sea necesario y sacrificando la vida para sentir paz y mitigar el dolor y la culpa, el sacrificio. Aquí es muy importante porque las personas cuidadoras de una persona con discapacidad debemos hacer el trabajo, lo que tengamos que hacer, con amor, sin considerarlo sacrificio. Cuando ya se considera sacrificio, mal, tache. Ya no es entonces esa entrega por amor, sino ya estoy sacrificando algo de mi vida y entonces te lo voy a echar en cara después, Ya cuando te sientas mejor te voy a decir, pero yo dejé toda mi vida por ti y mira tú cómo me pagas. Entonces, sacrificio no. Se tiene esperanza de que vuelva a la normalidad, buscando en diferentes lugares y creencias una solución. Esa negociación con uno mismo, vamos, somos personas de fe, por eso el primer punto es negociando con Dios. Pero ¿qué creen? Que Dios no me responde. Oh my God. Entonces voy a empezar a buscar otras vías alternas para negociar y para obtener la salud de la persona con discapacidad. Y entonces ya me voy a otras religiones porque me enteré que en la iglesia de curan a los enfermos. Hicieron caminar a un parapléjico, hicieron hablar a un sordo. Entonces, pues
voy corriendo y busco hasta encontrar algo con lo que yo pueda negociar. Y lugares, híjole, aparte de las creencias, diferentes lugares, luego caemos con médicos charlatanes, con la que hace masajes y te cura esto y te cura el otro, entonces pueden caer en muchos lugares equivocados. La depresión. Aquí ya se manifiesta el sufrimiento, que no es lo mismo que el dolor, ahorita lo vamos a ver. La tristeza profunda y la sensación de vacío, eso es el sufrimiento. ¿Cómo se manifiesta? Mucha tristeza cuando se toma conciencia o se asume la magnitud de la situación de la persona con discapacidad. Algunas veces pueden sentirse solas y vacías. Con rojo, también pueden tener total desinterés en la persona con discapacidad o en la forma de seguir adelante y abandonar a la persona con discapacidad. Cuando está uno tan deprimido y está metido en el sufrimiento, quiere uno quitarse esa carga, este peso que me tocó vivir, entonces mejor lo abandono. Y desgraciadamente en los matrimonios, siempre, o bueno, no siempre, pero muchas veces hay uno que corre. Y nosotros luego criticamos, ay, es que los abandonó el papá, mira, qué bonito, ¿no? Qué fácil. Sí, pero es que el papá está en esta etapa de depresión, está sufriendo y su salida fácil fue el abandono y ya no sufro. Pueden sentir que no tiene sentido seguir luchando frente a la discapacidad y se dan por vencidos. No, es que mi hijo no va a aprender. Yo tenía un niño que me llevaban a clase de braille, ciego, él, y el niño quería aprender, Daniel quería aprender el braille porque él quería leer, porque a él desde chiquito el papá dijo, no, este niño para nada sirve, y lo dejaban en su casa, mientras a la hermanita sí la llevaban a la escuela normal y todo. Pero Dani es tan inteligente que él aprendió escuchando a su hermanita hacer las tareas. Y luego les pidió un celular y entonces se convirtió en autodidacta. Y en el celular investigaba muchas cosas, sabía las tablas, sabía muchas cosas. Cuando me preguntó, oye, ¿y el verbo transitivo? Y yo, en mis tiempos era verbo sin apellido, entonces no te sé decir. Porque él ya sabía muchas cosas, porque es autodidacta y con su celular, wow, y con lo que escuchaba de la hermanita. Pero el papá estaba negado totalmente y decía, este niño para nada sirve, no lo llevo a la escuela, no lo llevo a ningún lado porque no va a aprender. Pueden llegar a enfermarse o somatizar. Somatizar quiere decir que tener síntomas físicos, malestares, como si estuvieran enfermos, pero no están enfermos, sin causa médica aparente. Entonces puede el cuidador empezar a tener dolores de cabeza, va y se hace un chequeo y pues está bien. O le pueden doler las piernas, se hace un chequeo y está bien. O le duele mucho el estómago, X, y está bien. Lo que pasa que está somatizando todas esas emociones que no manifiesta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me sigo? Órale. Y finalmente llega la aceptación. Se manifiesta el dolor, pero sin sufrimiento.
Cuando se llega ya a la aceptación, entramos a un estado de resiliencia. Han escuchado esta palabra que ahora como que estuvo muy de moda, que no es otra cosa más que la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o estado de situación adversa. Cuando tenemos un problema, una situación, una discapacidad, si tenemos resiliencia, entonces vamos a manejar la situación con calma. Ojo, sí con nuestros sentimientos, porque los sentimientos no los podemos, y las emociones no las podemos hacer a un lado, somos emociones. Entonces, pero sí podemos controlarlas y tomar cartas en el asunto con tranquilidad. Se manifiesta, ya no esconden a las personas con discapacidad. Sacan a sus criaturas al mundo para que los vean. Festejan cada logro que tiene la persona con discapacidad, se festeja. Eso es la aceptación. Ay, mi hijo ya pudo tomar la cuchara y llevarse a la boca la sopa, él solito. Aceptación. No obliga a la persona con discapacidad a realizar tareas que no pueden. Y esta aceptación, repito, la debemos de tener los catequistas. Respetar su discapacidad y enfocarnos en sus capacidades, sí. Encuentran un sentido de vida. Ese clásico por qué y para qué, que vamos a ver más al ratito. Vive la nueva realidad con sus emociones controladas. Tranquilos, Dalai. ¿Sí? Busca alternativas para seguir adelante. Entonces, ok, tengo ya la discapacidad aquí, ya la acepto, me voy a investigar, voy a ver qué es lo que mejor puedo hacer para acompañar a esta persona con discapacidad. En caso de muerte, no es olvidar a la persona fallecida, sino a recordarla sin sufrimiento. Yo puedo recordar perfectamente a mi mamá, ya sin sufrimiento, la recuerdo con mucho cariño, le agradezco muchas cosas, le reconozco y hasta ahí. Dolor sí tengo, el dolor no se va. El chiste de esto es no convertir el dolor en sufrimiento. Y generalmente se convierten en personas activistas, ¿sí? Esto es común. La mujer que salió de un cáncer muy severo se convierte en activista y ahora está trabajando para ayudar a las personas con cáncer. Y entonces da pláticas, colecta dinero para ayudar y todo esto. Esto es hacerse una persona activista. Y casualmente también muchos catequistas, también vienen de haber superado una discapacidad o de haber aceptado la discapacidad de un familiar, porque ahí están viendo ya la necesidad y al aceptarla ya, entonces dicen, wow, con esto puedo trabajar, con esto ya sé tantas cosas sobre esta discapacidad que ahora yo puedo aportar. Y entonces se convierten en activistas y en este caso en catequistas. ¿Dudas, comentarios, reclamos? ¿No? Conste. Sí, padre.
pudiéramos decir cuántos tipos de niveles hay, muy intenso, intensivo, no tanto. Entonces, de alguna manera, los catequistas que trabajan con las personas con discapacidad, pues están participando del duelo, como bien lo decías. Solo que a lo mejor es como, yo pensaría que si hay una precisación del duelo que se viviría en todo caso, no el duelo que vive la iglesia, en todo caso, o el duelo que vive el catequista o la parroquia o el grupo, no sé. Entonces, no sé, ahí si pudiera haber como algo más, pudiera decirnos algo más de cómo pudiéramos catalogar. Sí, sí hay. ¿Lo vale? Sí hay esos niveles de duelo, los vamos a ver en un momentito. Sí hay esa... y tiene que ver, bueno, interfieren muchas cosas. ¿Me espero? Porque puedo mostrar. Sí, sí, padre. Hay diferentes niveles, se puede decir, de duelos, pero para esto se tiene que tomar en cuenta muchos factores. Primero, la personalidad del cuidador en este caso, ¿no? Si es una personalidad fuerte, lo va a superar más rápido que una persona débil. Entonces, mucho tiene que ver la personalidad. Tiene que ver precisamente si es una discapacidad de nacimiento o adquirida. Tiene que ver la cercanía o la fraternidad que yo tenga con la persona con discapacidad. No es lo mismo que mi primo pobrecito esté discapacitado a que mi hermana esté discapacitada. Entonces, todo eso influye en la forma de vivir el duelo. Pero de que todas las personas tenemos duelo, sí, porque todas las personas tenemos pérdidas significativas. Más adelante lo vamos a ver porque vienen las fases del duelo, que también es otra cosa que hay que ver. De nada, padre. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos. Les doy un momentito para que ustedes pongan ahí en su libreta cómo vivieron cada etapa, ¿sí? Háganlo lo más sencillito que puedan. ¿Se acuerdan que quedamos en que iban a dejar un espacio para escribir? Ahí está. Así lo tenemos en la libreta. Entonces, mi pérdida significativa, la negación, puede ser que digan, no, es que yo no estuve negada. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta, fue muy rápida. Entonces, no la visualizamos o no nos visualizamos en la negación, pero sí la vivimos. Entonces, pueden poner, por ejemplo, si creo yo que no hubo negación, poner no percibí la negación o no me enojé también. Ustedes, cada uno, por favor, en su pérdida significativa. Y me van levantando la mano cuando terminen. Si tienen duda, me preguntan, porfis. Ya terminé.
Sí, sí, gracias. Y aparte, si alguien dice lo contrario, por ejemplo, no, yo voy y trabajo y hago lo que es, mentira, porque el simple hecho de tratar con una persona con discapacidad ya vives el duelo, ya vives el duelo. Les comento algo que pasó con mi esposo y conmigo. Le pedí que me acompañara a llevar a Jesús Machorro, lo conocen algunos, a llevarlo a su departamento. Entonces, pues por la calle, ¿verdad? Porque en el carro no se podía. Entonces, por la calle ahí vamos caminando hasta que llegamos a su departamento. Mi esposo es muy, pareciera no tener sentimientos, ¿no? Él, acá, muy, muy fuerte. Cuando llegamos a la casa de Jesús, pues él me ayudó en la silla de ruedas a llevarlo y ya me dijo: Jesús, déjame enfrente de la tele, préndele el canal, estaba viendo el Chavo del Ocho, y aquí ya déjame, acércame ese vaso con agua que tiene popote y ya con eso yo ya la hago. Cuando volteó a ver a mi esposo ya no estaba. Y dije: oh, mira, entonces bueno, Jesús, que te vaya bien, ya me voy. En la casa de Jesús no había absolutamente nada más que una mesa con la televisión, un vaso de agua con popote, el control de la tele, hasta ahí. Entonces, cuando salgo, veo a mi esposo llorando. Le digo: ¿qué hubo? Como que, ¿qué te pasa? Es que entré y veo lo que este hombre necesita. Un vaso con agua, la tele prendida y hasta ahí. Y se puso mal, vivió el duelo. Y eso que no lo cuidaba, eso que nada más en esa ocasión nada más, pero vivió el duelo. Y luego se enojó. ¿Y la familia de este hombre dónde está? Porque lo tienen solo, que quién sabe qué. Y luego al día siguiente: ay, es que soñé con Jesús y no puede ser posible que viva así. Y vino la depresión. Se chutó el duelo en menos de una semana, ¿eh? O sea, pero lo vivió todititito, ¿sí? Enojado. Luego vamos a ver también que no nos quedamos en una sola etapa, luego andamos cambie de etapa, bien fácil. Entonces, se vive, como cuidador se vive, como catequista se vive también. Si quieren que regrese alguna diapositiva de alguna de las etapas, me dicen. De la ira, ahí está. Isela, ¿sí alcanzas a ver desde allá? Acá hay lugarcito enfrente. Dice que no porque luego le pregunto. ¿Alguna otra diapositiva que quieran que ponga? La negación. Manilla, voy a cambiar. Ahí está. Y es bueno que lo estén pensando, es muy bueno que lo estén meditando y que se estén dando cuenta que lo vivieron ya y lo importante, saber en dónde estamos parados, ¿sí? Ahorita yo estoy en la culpa, o ahorita yo estoy en la negación, o ya lo pasé, ¿cómo lo pasé? Todo eso es bien, bien importante que lo sepamos, que lo meditemos.
Mientras terminan los demás, ¿alguien quiere, yo no, ¿alguien quiere comentar algo sobre su duelo mientras terminan los demás? Anímense. ¿Alguna etapa? No, a lo mejor no toda, pero a lo mejor alguna etapa en la que se sintieron más comprometidos, más como que no puedo salir de aquí. ¿No? Te voy a pasar el micro para que… Pero no te van a oír los… Bueno, habla fuerte pues. Bueno, cuando me estaba explicando, yo me sentía muy identificada con la pérdida de mi abuelita. Yo estaba embarazada, entonces fui a visitar a mi abuelita, no creía lo que estaba pasando y no lo aceptaba, entonces fui como que esa parte, como fue explicando, y fui, de aquí soy, me fui identificando, no aceptaba la situación, le dijeron a mi esposo, había fallecido mi abuelita, no me quiso decir, lo culpé, como no tiene una idea, porque no me dijiste, y después me sentí culpable yo, pero yo pude haber hecho algo más, porque ni siquiera estaba enferma, era a lo mejor mala de sus rodillas, pero no tenía nada que ver con lo que le había pasado, como paro cardíaco. Llegaba a todos, no puedo creerlo ya, ¿por qué? Y culpaba a todos, culpaba a mis tíos porque le habían hecho enojar, o sea, era todo, era. Después de que nació mi bebé, me saltaba llore, una depresión fuerte, porque no aceptaba la situación de por qué mi abuelita. Era como que tenía mucho apego con ella. Ya pasando el tiempo, sentí como que sí lo fui aceptando. Dije, bueno, ahorita siento tener una comunicación con ella, en el sentido de que la sueño, ya sé que cuando la sueño, mi abuelita me pide una misa. Y es lo que le ofrezco, estar en comunicación con ella. Ya tiene 16 años, pero es algo que no logro aceptar a lo mejor, porque digo no. Eso precisamente que dices de que cuando la sueño, sé que me está pidiendo una misa, que bueno, bendito Dios, hay otras personas que no hacen caso, pero es parte de la culpa, ¿qué crees? Es parte de esa etapa de la culpa, el que ves que ahora voy a hacer todo lo necesario para quitarte la culpa de que no estuviste ahí, que finalmente no fue tu culpa, ¿sí? Entonces, que tampoco fue la culpa de los demás porque no te querían intranquilizar, ¿no? Pero ya sé que me está pidiendo una misa y voy y pongo la intención, es parte de que te sientes culpable. Afortunadamente esa culpa te está llevando a algo positivo, ¿no? ¿Sí? Hay a otras personas que la culpa los lleva a lugares equivocados. Entonces, qué bueno, pero eso es parte de la culpa tuya. No de tu culpa, sino de la culpa que sientes. Gracias. Sí. Sí. Ahorita lo vamos a ver, en cuánto dura el duelo. Ahí vamos a ver todo eso y también ya va a quedar más claro y también van a poder identificarse precisamente en eso. ¿Cuánto duré en esta etapa? ¿Por qué no? O sigo en esa etapa, como es el caso, ¿no? Que ya no es una culpa así de que, fue mi culpa. Pero está ahí, no pasa nada porque finalmente la estás canalizando con algo muy bueno. ¿Sale? Sí. Sí, mientras no llegues a la aceptación, sigues en duelo y sigue el dolor. El dolor no se te va a quitar, ¿eh? Es el dolor de la pérdida de mi abuelita, de mi mamá, de mi hijo, de mi perro.
va a seguir el dolor, pero es un dolor controlado, es un dolor con el que yo puedo vivir y que no me va a afectar mi vida así como que muy significativamente. Eso se llama pendular en el duelo y también lo vamos a ver al ratito. Sí, sí, Isela. Yo en la negociación recuerdo que cuando mi mamá falleció, me encontró una señora borrachita y le dije, ay, Diosito, ¿por qué no te llevaste a esta señora que nadie quiere ver a mi mamá que sí la quería mucho? Eso es la negociación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Sí, 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 tienes razón. Nacho. Ajá. Yo creo que ya estás muy en la aceptación. El aceptar recibir ayuda ya esa es una de lo que comentábamos aquí de la aceptación. Ya recibe, ya acepta la ayuda. Ya la canalizaste, ya tienes resiliencia y canalizaste ese duelo para un bien. Nacho, estás curado. Sí, Nacho, estás en la aceptación y el dolor va a existir. Y también no podemos olvidar esos duelos, porque nos dan fuerza, es la experiencia. Entonces nos dan fuerza para, por ejemplo, no sé si han conocido a alguna persona o han oído hablar de una persona que dicen, ¿cómo aguanta tanto? Le pasa todo y todo lo aguanta. Ah, pues seguramente el primer duelo fue fatal y aprendió y llegó a la aceptación. Y luego ya lo tomó como experiencia. Entonces le cae otro problema, ya sé cómo hacerle. Ya tengo esa resiliencia que es tan importante. Y para que sepan la resiliencia, se aprende, ¿eh? También, ojalá y algún día podamos también tener una charla sobre la resiliencia, porque es muy importante. Es que yo no aguanto, es que yo no aguanto, yo no aguanto. Aprende a aguantar, sí se puede, se aprende a aguantar. Uh-huh. Casos peores.
puede que le haya servido para superar el duelo, pero no porque está comparando. Ahí no es que ya haya salido de su duelo. Se tranquilizó, negoció con él mismo. Mira, le está pasando peor a él que a mí, ¿yo de qué me quejo? Ahí está en la negociación. Si llegas a comparar el problema de otra persona con el tuyo y dices, ay, yo que me quejo, no está superando el duelo. Pero también, viéndolo positivamente, pues está canalizando su duelo y lo que observen las otras personas para bien. Perfecto. ¿Está bien? Negociación con Dios, sí. Ajá. Es, ay, me voy a dar este alivio para no sentir tanto dolor. Me voy a repetir esto para no sentir tanto dolor. Nosotros como personas de fe sabemos, pero seguro, que Dios puede hacer un milagro. Lo sabemos, lo debemos de creer, esa es nuestra verdadera fe, ¿sí? Pero a veces también lo usamos como para negociar con nosotros mismos y sentirnos o menos culpables, o menos enojones, o menos negativos, ponerlo todo en manos de Dios. Pero como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. Nadie tiene por qué enterarse, nadie tiene por qué juzgar lo que pasó. Así es que desde niño. Entonces, de ese tema no existió, bórralo de tu mente. O sea, así. Entonces, desde niña, así creciste, a guardarlo aquello ahí. Ni con nadie, o sea, ni siquiera entre nosotros se habla. Se cerró ese tema porque es doloroso y esa pérdida, así. Entonces, ahí sí quedó. Lo vamos a ver más adelante, qué bueno que das tu ejemplo, gracias, porque lo vamos a ver más adelante, es una fase del duelo donde es restringida, precisamente. Ahorita que lleguemos ahí, vas a decir, ahí estuvo. Porque también por tradición, ¿no? Por ejemplo, muere alguien, te tienes que vestir de negro y tienes que, bueno, en aquellos entonces, ¿no? 1 año de luto y nada de fiestas, nada de esto, nada del otro, nada de aquello, porque estás de luto. Entonces eran costumbres y tradiciones y si uno no las cumplía se sentía culpable porque ya me puse una blusa blanca o ya salí con mis amigas cuando estoy de luto. Lo vamos a ver más adelantito, pero te vas a dar cuenta ahorita que lo veamos. ¿Ok? Bueno. Y son las 11:30. Me gustaría, si gustan, ya que nos fuéramos a nuestro receso para que al continuar ya veamos una poquita variación de lo que es el duelo. ¿Les parece? 20 minutos, van, vienen y a los 20 minutos aquí sentaditos. ¿Sale? Gracias.